Vamos a meternos de lleno en una historia, una que habla de un hombre, de los ahorros de toda su vida y de cómo ese dinero acabó transformado en ladrillos. En un muro, vaya, tanto en el sentido literal como en el figurado. El protagonista es Antonio, 70 años, y un patrimonio que, ahí es nada, 1 millón de euros. A ver, pensemos un momento en esa cifra. Para muchísima gente esto es la meta, el éxito, la tranquilidad con la que uno sueña toda la vida, ¿no? Pero claro, aquí viene el matiz que lo cambia absolutamente todo. Ese 1 millón de euros no está en una cuenta, no está invertido, no está generando nada. Está quieto, dormido, repartido en 3 pisos que están vacíos. Para poder entender esto, primero tenemos que conocer un poco a Antonio. Él es como el arquetipo de esa generación, del último ahorrador, un profesor jubilado de 70 años, con una vida súper ordenada y una filosofía muy clara que ha ido forjando con los años. A ver, sobre el papel, su situación es idílica. Tiene una pensión que supera los 2.000 euros al mes. Es propietario no de una, sino de 3 viviendas. Y la pregunta es obvia, ¿por qué no las alquila? Su respuesta es siempre la misma. ¿Para qué complicarme la vida? Le gusta su rutina, su café, el periódico, una vida tranquila, sin sorpresas. Y ahora vamos a lo importante. ¿De dónde sale esta forma de pensar? Pues es que toda su manera de ver el mundo se apoya en una idea que le grabaron a fuego desde pequeño. Ahorrar es sobrevivir. Y tiene sentido, ¿eh? Sus abuelos pasaron hambre de verdad, sus padres vivieron con lo justo. Para él acumular no era una opción, era casi una obligación moral. Y el ladrillo, claro, era lo más seguro, lo que se podía tocar. Y de repente, algo empieza a cambiar, algo que no se ve. Un problema muy de ahora, muy del siglo XXI, se empieza a colar en su mundo de siempre. Sin hacer ruido, Antonio empieza a notar cómo los cimientos de su seguridad, pues, se agrietan. Muy despacio. A ver, Antonio siempre ha sido de desconfiar, de la bolsa, de las inversiones raras, de todo eso que no es tangible. Pero ahora se está topando con una realidad que le incomoda muchísimo. El dinero que tanto le costó ganar y guardar ya no trabaja. De hecho, es que no rinde absolutamente nada. Y esto no es una paranoia suya, ¿eh? Lo nota en las cosas más tontas del día a día. Cuando va a comprar el pan, cuando ve el precio del aceite, cuando llega la factura de la luz. Todo cuesta un poquito más y siente que el dinero se le escapa de las manos más rápido que antes. Y este sentimiento acaba cristalizando en un pensamiento casi obsesivo. Esta frase: me están robando, pero no sé quién. Es la impotencia pura y dura de sentirse una víctima, pero sin poder ponerle cara al ladrón. Un ladrón invisible que le roba valor a su dinero cada día. Así que, ante un problema moderno que no entiende, ¿qué hace Antonio? Pues lo que haría cualquiera, recurrir a lo conocido, a la solución de sus padres y de sus abuelos. Vuelve a lo tangible, a lo seguro, vuelve al ladrillo. Fijaos en este contraste porque es brutal. El banco le ofrece un ridículo 0,2% de interés y se lo venden como algo seguro y sin riesgo. Pero la lógica de Antonio es aplastante. Seguridad. ¿Qué seguridad es esa si cada año que pasa mi dinero compra menos cosas? Estaba literalmente perdiendo dinero de forma segura. Y aquí está la clave de todo. Su decisión no es una estrategia financiera. No está comprando casas para sacarles rentabilidad. Está comprando tranquilidad. No busca activos que se revaloricen. Lo que busca es darle un sentido, una forma sólida a los ahorros de toda una vida. Es pura emoción, no un cálculo. Y entonces, como en las buenas historias, llega un punto de inflexión. El problema abstracto de la economía se convierte de repente en un conflicto muy personal, muy generacional, y todo por culpa de su nieto. Antonio escucha a su nieto contarle lo difícil que lo tiene para encontrar un sitio donde vivir. Y la realidad de los jóvenes de hoy le golpea en la cara. Habitaciones en pisos compartidos por 600 euros. Y mientras lo oye, no puede evitar pensar en sus 3 casas, cerradas, llenas de polvo. Y por primera vez en 70 años, Antonio no se siente una persona prudente. No se ve como un ahorrador inteligente. Se siente inútil. Esa palabra, una sola palabra que le resuena en la cabeza y lo cambia absolutamente todo. Su gran patrimonio, su seguridad. De repente le parece un lastre, un peso muerto. Es una revelación, pero de las que duelen. Empieza a darse cuenta de que ese sentimiento de ser inútil no es solo algo suyo, personal. Es que forma parte de un sistema mucho más grande en el que él, sin quererlo, está jugando un papel clave. Y esta imagen lo resume perfectamente. Se da cuenta de que el mismo sistema que le prometía seguridad, en realidad lo que ha hecho es empujarle a salirse del tablero de juego, a guardar en vez de mover el dinero, a poseer en lugar de producir. Lo ha convertido en un simple espectador de la economía, no en un participante.
Y esta frase es el resumen perfecto de su estado mental. Por un lado, siente el peso de su riqueza, de su patrimonio, pero por otro, un vacío de propósito tremendo. ¿De qué sirve todo esto si no ayuda a nadie? Ni siquiera a los de su propia sangre. Y a partir de esta toma de conciencia, ese muro de ladrillos que había construido con tanto esfuerzo empieza a tambalearse. Es el principio de una transformación. Un cambio muy lento que le va a llevar del miedo que paraliza a plantearse por fin pasar a la acción. Ojo, esto no es un cambio radical de la noche a la mañana. Son pasitos muy pequeños. Una llamada a una agencia inmobiliaria solo por curiosidad. Pedir un presupuesto para una pequeña reforma. Pero lo más importante de todo es el cambio que ocurre por dentro. Se da permiso a sí mismo para soltar, para cambiar el chip. Pasa de la mentalidad de guardar a la de dejar que circule. Y aquí es donde la historia de Antonio deja de ser solo suya, porque, sin ser un especulador ni tener mala intención, su decisión de mantener 3 pisos vacíos tiene un impacto en los demás. Él, y muchísimos como él, que actúan por miedo o por costumbre, se convierten en un pilar invisible que sostiene los precios de la vivienda, esos mismos precios que ahogan a la generación de su nieto. Y todo esto nos lleva, claro, a la gran pregunta de fondo. ¿Refugiarse en el ladrillo es de verdad la respuesta a la incertidumbre económica o es más bien una consecuencia de un sistema que nos empuja a buscar escondites en lugar de oportunidades? La historia de Antonio acaba con esta reflexión final. Una conclusión muy serena pero muy profunda. Al final, entiende que el propósito del dinero no es acumularlo para sentirse seguro, es usarlo para darle un sentido al tiempo que a uno le queda. Y ese, quizá, es el único rendimiento que de verdad importa.